pueblo de Saña está ubicado en el norte del Perú. Es un pueblo que en 1720 fue inundado por el fenómeno del Niño y que la población de la época, que en su mayoría eran de origen mochica, pero que había una presencia significativa de blancos y de afrodescendientes. Después de esta inundación, que es sumamente terrible y que abandonan el pueblo los grupos dominantes y se dirigen al sur del Perú, que va a ser seguramente Lima u otras ciudades como Chiclayo, etc., pero que se quedan las poblaciones indias y negras, y las cuales van a hacer un mestizaje muy interesante y que nuestra querida amiga Isabel Talledo nos va a presentar de manera muy general, muy rápida, dada la circunstancia de la entrevista, este panorama que dejaron estas culturas del norte del Perú. 5. La originalidad del Museo de Saña es que el doctor Luis Roca de Saña, que nació en Lima, llegó a Saña para estudiar sobre los antiguos compositores, para recopilar textos de los antiguos compositores, se quedó enamorado de Saña y dio su vida por Saña. Y la originalidad del Museo de Saña es que pertenece al pueblo, no es propiedad de nadie. Y lo que se trata de desarrollar en el museo es el arte afroindígena, porque hay que pensar que no vivimos solos. Los indígenas forman parte de nuestra cultura y decir museo afroperuano, mismo si lleva el nombre afroperuano, hay que tener en cuenta que hay una identidad indígena. Sobre todo porque cuando usted llega a Saña, los conjuntos, como ejemplo Despertar Saña, están integrados de afrodescendientes de origen indígena, de origen chino, de origen japonés, ¿no? Y todos recrean la cultura de Saña, es decir, todos recrean la tradición negra de Saña. Y eso es maravilloso cuando uno llega a Saña, ¿no? Pocas personas han dado su vida, como el doctor Luis Roca, por el Museo de Saña. Y por esa manera yo lo sostengo a mi manera, y hablar de Saña lo haré en un futuro. Cuando voy a presentar mi tesis, hablar de Saña es un placer, y decir que en un pequeño pedacito del Perú la pluralidad étnica existe, decir que un pequeño pedazo del país, decir que no existe el racismo, decir que en un pequeño parte del país todos se quieren como hermanos, no es una utopía, es una realidad. Muéstrame, ¿qué cosa hay en el Museo de Saña? ¿Cuáles son los objetos? Bueno, hay varias salas, hay partes que forman parte de la tradición de los negros, como por ejemplo el cepo, que era un instrumento de castigo, las carretas de la época colonial, que necesitaríamos fondos para poderlas renovar, pero son las auténticas charretas, todo el pasado de los afrodescendientes, desde Martínez de Compañón, por ejemplo, las viejas glorias, en el fútbol, en la historia de Saña, todo el trazado de la vida de los afrodescendientes y los indígenas en Saña se encuentra en el museo. El museo es rústico, porque no tenemos medios económicos, pero hay un calor humano que no se puede describir, ¿no? Sobre la comida mestiza, afro en el norte, en Saña, ¿cómo sería? ¿Qué cosa nos puede decir? Lo que se come en Saña es el chancho, que es muy conocido. ¿Sí? El chanchito es ¿En chicharrones o asado? Asado, en chicharrones, ¿no? Es un plato las tripas, que todo el mundo se encuentra. En ese momento no existe todo el mundo, el negro, el blanco, el chino, le gusta saborear la comida típica que decimos peruana, pero que en Saña tiene una tradición importante. ¿Cuál es el ritmo musical? Pues existe la Saña. La Saña es el ritmo musical más importante en Saña. La Saña es ¿Podría citar algunos nombres? Por ejemplo, conocido de Saña, pues la Saña está recreada últimamente, ¿no? Viene del origen de Angola, de Lundu, Nicomé de Santa Cruz ha hablado mucho sobre Saña, ¿no? Sobre el origen de la Saña, ¿no? Pero últimamente, pues, ya no se baila la Saña en Saña, se baila, forma parte de la representación. ¿Puedes decir algún verso de la canción de Saña? Bueno, al hundero le da
Alundero le da saña, alundero le da. Ese es lo más conocido de Saña. No soy ninguna cantante, claro, especialista. Pero lo que hay importante son las composiciones. Las composiciones. De las nuevas generaciones y de las antiguas generaciones. ¿Cuáles son las composiciones de las nuevas generaciones? Por ejemplo, le puedo hablar de la temática en general, ¿no? Por ejemplo, hay compositores conocidos como Hildebrando Briones, que es muy conocido en el norte del Perú. En todo el Perú, porque ¿qué canción, ha sido, por ejemplo, él habla su temática, por ejemplo, negro es mi color, por ejemplo, ¿no? Habla del orgullo de ser negro, ¿me entiendes? Voilà, del orgullo de ser negro. Otro, por ejemplo, que hace poco que ha muerto, que es hijo de un gran compositor, Juan Leiva González, y su padre, si no me equivoco, era Juan Leiva Zambrano, de la nueva generación. Su tipo de poesía es muy diferente que Hildebrando Briones, ¿no? Porque Juan Leiva González habla también del orgullo de ser negro, pero más a la feminidad, a la belleza de la mujer, esas cosas, ¿no? Como decía, la temática de los primeros compositores y de los compositores actualmente es diferente. ¿Y la religión? La religión, por supuesto, oui, porque la saña es anticlerical, es una especie de ironía, ¿me entiendes? Entonces, por eso decían, ay, todas estas miserias, tienen que saber que en Saña, en 1686, el pirata arrasó con la ciudad. También tuvo la desgracia de sufrir una inundación que destruyó completamente la ciudad. Entonces, en 1720. Entonces, en general las personas decían que era todas las desgracias, a causa de los negros, a causa de sus bailes y todas las brujerías y todas esas cosas. Pero en realidad no. La realidad no se puede achacar a esas cosas, ¿eh? Entonces, no tiene ningún fundamento decir esas cosas, simplemente fueron incidencias de la naturaleza, ¿no? Y a causa de esas dijeron que Saña ha sido punida, castigada. Y es el patrón de Saña. Entonces se le celebra, en noviembre creo que es su fiesta, se le celebra el patrón de Saña. El símbolo de la vil de Saña, y sobre todo que luchó mucho por los negros. Ahora se va a conocer. Él dijo, por ejemplo, suprimir la carimba. La carimba era una especie de, ¿cómo se llama?, de un instrumento que se marcaban a los negros como si fueran de animales. Y también dijo, no, que se casaran, que tuvieran una familia, que no los separaran no se separaran, por ejemplo, a la esposa y al esposo. ¿Entiendes? No solamente por los negros, por los indígenas también. Bueno, hay tradiciones también que se cuentan hasta ahora, por ejemplo, que cuando los piratas llegaron a Saña, los negros se pusieron del lado de los piratas, porque decían que ellos los iban a salvar, como el hecho de que los piratas llegaron a América Latina era la lucha entre los países europeos y de España por la dominación de los mares, ¿me entienden? Entonces hay anécdotas muy simpáticas diciendo que los negros estaban muy contentos de los que piratas pillaran el país, ¿me entiendes? Porque así decían que los iban a venir a defenderlos a ellos, al mismo tiempo a liberarlos de la esclavitud. ¿Cuál es tu mensaje para los que posiblemente te escuchen? Para mí mi mensaje, para los peruanos de Saña o los peruanos de Lima o los que están fuera del extranjero. Sí, es decir que Saña es un ejemplo de integridad, de pluralidad étnica, que la persona, el ser humano, depende de su color, no tiene nada que ver el color de la persona. La prueba es que en Saña los negros, los afrodescendientes en general, no hay que decir negros, los afrodescendientes en general, porque afrodescendientes tenemos de indígena, tenemos sangre indígena, tenemos sangre china, y lo bonito es que en Saña lo que prevalece y que todo el mundo está orgulloso es de mostrar esa cultura negra, ¿me entiendes? Ver a los niños indígenas bailar como los negros es muy emocionante. Y eso nunca es una cosa que nunca yo pensaba verle un día, ¿me entiendes? ¿Qué hay poesía? ¿Sabe? Poesía, arte, ¿no? ¿No hay? Sí, las décimas. Las décimas. Las décimas de origen español. Ya. Las décimas de origen español que los negros la adaptaron a su sufrimiento.
sufrimientos, a sus vivencias, y hasta ahora es bien conocido en Saña. Los jóvenes en los colegios componen décimas, ¿sí? Es una especie de poemas, es como el gospel, ¿ya? Voilà, que exprimen sus sentimientos, su dolor. Es que hay alguien que ha escrito cuentos Hay muchos. El problema es que los compositores de la primera generación, que yo digo pues los que nacieron a principios de siglo, eran analfabetos, pero tenían una memoria prodigiosa. Eduardo Colchado, Abelardo Colchado, Juan Leya Sembrano, no solamente eran compositores, sino que cantaban, tocaban la guitarra, el cajón, el tambor. Entonces, de ellos hay algunas recopilaciones. Por ejemplo, Luis Roca ha recopilado algunas cosas. Yo tengo algunas composiciones que el hijo de Juan Leiva me ha dado también a mí, ¿me entienden? Pero es el único libro que queda, el único libro que existe es el que ha escrito Luis Roca, que se llama La Otra Historia, ¿de acuerdo? Es un libro que canta, que es el canto del pueblo de Saña, que cuenta su historia, cuenta su pasado, y es muy bonito. Pero la nueva generación también, hay una tradición en Saña de buenos compositores. Isabel, tú estás haciendo un doctorado aquí en París, sí, sobre etnología. No, es decir que mi doctorado es un poco de la antropología, de la etnología, y de la historia. De la historia, ya, sobre Saña. Sobre Saña, pero hablo sobre todo de la pluralidad étnica de Saña, que me interesa. Mira, nosotros te felicitamos, no es la primera vez que vamos a estar, te prometemos estar siempre cerca a ti, en contacto. Ya, y sobre todo, yo no soy tan importante, lo importante es el Museo Afroperuano. ¿Ya? A través del Museo Afroperuano yo les agradezco por su interés. Muchísimas gracias. Ya. Ya.